de posgrado. Y bueno, nos va a echar un poco de luz acerca de las cuestiones que tienen que ver con el marco teórico y los antecedentes de investigación. Ese va a ser el tema que nos convoca hoy. Así que bueno, cuando quieras, Gabriela. Comenzamos. Bueno, Dale. vamos de vuelta con el tema de compartir la pantalla. La otra vez me desapareció. Bueno, disculpen, voy a hacer un par de intentos como antes, que funcionó. Se ve que tarda en reconocerlo. Sí, Gaby, a veces tarda un poquito. También a veces a lo mejor a vos ya te aparece presentando y nosotros demoramos un poquito en verlo. Bueno, todavía no, vamos a esperar un cachito. Sigo insistiendo. Por ahí depende de la conexión a internet. A ver si cuando está más lenta la conexión tuya, demora más. Por ahí con Zoom no es tan lento. Ahí lo vemos. ¿Ahí se ve? Sí, ahí se ve el PowerPoint. ¿Ahí aparece en grande? Yo, por ejemplo, veo la mitad de la pantalla del PowerPoint y la mitad de la gente, pero no sé si es como lo tengo yo configurado. No, igual se ve, o sea, aparece maximizada la imagen del Power, se suele ver así, mitad las personas que están conectadas y mitad la pantalla del Power, pero está maximizada, se ve bien. Perfecto. Bien, gracias, Juli. De nada. Bueno, comenzamos entonces. Yo organicé el taller digamos, de acuerdo a la propuesta respecto de los antecedentes y demás, como para que veamos primero todo lo que tiene que ver con lo que es el diseño metodológico de cómo se arma una propuesta, la cuestión del tema, el problema de investigación, los objetivos, los antecedentes en segunda instancia, y en el segundo encuentro todo lo que tiene que ver con la construcción del instrumento o las estrategias metodológicas, como por ejemplo entrevistas, observación participante y otras estrategias de investigación. Pero bueno, por ahí para ordenarnos quería empezar por comentar esto, ¿no? En qué vamos a trabajar hoy. Lo primero que vamos a ver, como les decía, es cómo se presenta o se construye un tema de investigación, un problema de investigación, el referente empírico, la cuestión de los antecedentes, el marco teórico, conceptual, demográfico, geográfico e histórico. Voy a comenzar por la cuestión del tema, el problema, el referente empírico y los objetivos antes que los antecedentes, porque para poder trabajar los antecedentes primero tenemos que poder trabajar esto otro. Además, en el cuestionario que estuvieron completando online, que se hacían 3 preguntas acerca de la cuestión de la problemática y las dificultades que habían tenido. Bueno, muchas de las respuestas a ese cuestionario tenían que ver con la cuestión de cómo formular el problema, como que la gran mayoría apuntaba a eso, entonces me parecía importante para ordenar la presentación, arrancar por esas cuestiones que si no se trabajan bien en principio, después cuesta mucho más poder trabajar todo lo otro. Como la propuesta o el taller tiene que ver con metodología y cómo es un diseño metodológico, en este caso para la elaboración de una tesina, quería comenzar dando una muy pequeña definición de qué se entiende por metodología, porque a veces se suele
se suele confundir o reducir lo metodológico a meras cuestiones de procedimientos, de estrategias. A veces se plantea que es lo mismo metodología y método de investigación. Entonces muchas veces cuando se habla de metodología se dice, bueno, en metodología lo que propongo hacer es encuestas y entrevistas, y entonces de esa manera se presta a confusión esta cuestión, o se reduce, como les decía, metodología a métodos de investigación. Bueno, espero que se pueda leer. De todas maneras, yo les voy a ir leyendo todo lo que está presente en el PowerPoint. Yo entiendo por metodología la interacción que existe entre las consideraciones epistemológicas, teóricas y empíricas que vamos a ir considerando en el proceso mismo de investigación. Como les decía recién, no se reduce solamente a cuestiones de método, y ahí es donde entra lo empírico, sino que cuando hablamos de metodología también tenemos en cuenta aspectos de orden epistemológicos y teóricos, y por eso es tan importante el tema de los antecedentes como una cuestión metodológica a desarrollar. Algunas preguntas guías que me gustaría si las pudieran ir anotando para tenerlas presentes. Algunos a lo mejor ya están avanzados en sus trabajos, otros no, pero que pueden ayudar o pueden servir para ir de manera gradual formulando el diseño de investigación. Una siempre, o el primer punto de partida para tener presente es qué vamos a investigar. Luego, ¿para qué vamos a investigar? El para qué vamos a investigar siempre tiene que ver o apunta, la idea de hacernos esta pregunta es para poder pensar cuáles son los aportes o cuál es la relevancia de la investigación que me propongo hacer. Si es conveniente o no, para qué sirve, si tiene alguna relevancia, por ejemplo, social o de otro orden, si estamos pensando en términos de población beneficiaria, por ejemplo, cómo sería eso, o si, por ejemplo, se quiere llenar algún vacío dentro del conocimiento, que puede ser tanto teórico, porque puedo apuntar en mi investigación a generar ciertas reflexiones en ese sentido, o, por ejemplo, muchas veces se suele presentar, sobre todo por ejemplo, en psicología, que trabaja, creo que en psicología cognitiva, con test y cosas así, generalmente suelen armar instrumentos que sirven para medir determinadas cuestiones, por ejemplo, vinculadas a la adquisición del lenguaje, o cuestiones que tienen que ver con la comunicación en determinada edad, y entonces para eso se formulan instrumentos que permiten medir o cuantificar o abordar esas temáticas. Otra cuestión importante es desde dónde, es decir, desde qué enfoque, desde qué marcos o categorías vamos a trabajar, cómo lo vamos a hacer, es decir, en este caso sí entra la cuestión de cuáles van a ser las estrategias, los métodos que me voy a proponer, o que en realidad que voy a decidir en función de qué va a ser aquello sobre lo cual me propongo o quiero investigar. Otra cuestión importante para tener en cuenta, y esto por ahí, más que nada en ciencias sociales, porque entre las preguntas que había dentro del cuestionario respecto de la formulación del problema y demás, algunas tenían que ver con la cuestión de la formulación de las variables, ¿no? Entendiéndolo como un proceso como más dirigido o más cerrado, ¿no? Respecto de cómo yo planteo una investigación. En este caso, en muchas oportunidades van a ver que en vez de hablar de investigación, voy a referirme a proceso de investigación, porque sobre todo en ciencias sociales, si bien hay pasos que hay que realizar y que tienen su lógica y su sistematicidad, en realidad no hay un proceso absolutamente lineal,
siempre hay sí una direccionalidad teórica, pero nosotros en la medida que vamos avanzando en el proceso de investigación, solemos ir, como se dice, ir y venir todo el tiempo entre lo que es el trabajo de campo, la teoría, nuestras propias reflexiones acerca de eso, y en ese proceso, en ese ir y venir, muchas veces puede suceder que tengamos que volver a formular incluso objetivos, volver a formularnos, o que eso nos habilite a formularnos nuevas preguntas, y todo ello va a ir incidiendo en no solamente en nuestra problemática, que es algo que todo el tiempo está siendo parte de, o forma parte de una reflexibilidad propia del investigador, sino también del análisis. En este sentido, pensando el análisis o lo que serían después plasmar los resultados de mi investigación, no como algo, como decía antes, no como parte de un proceso lineal, sino como algo que tiene múltiples aristas. Si bien uno puede pensar todo diseño de investigación como, digamos, hay como ciertas recetas, vamos a decir, o ciertos pasos que uno puede sugerir o proponer, en realidad se suele decir que uno aprende a investigar investigando, porque en la medida que nosotros vamos avanzando en una investigación o en un proceso de investigación, todo el tiempo nos vamos a ver obligados a tomar decisiones de orden metodológico en función de esto que les decía antes, ¿no? De que no es algo lineal, y entonces eso es algo que uno va a ir ejercitando con la práctica, no hay otra forma, más allá de que uno pueda tener ciertos tips o ciertas herramientas que por supuesto sirven y mucho, pero bueno, es un proceso que se aprende en el hacer, en la práctica, y bueno, siempre que además se pueda contar con alguien que pueda guiarnos es mucho mejor. Estas serían como algunas cuestiones así introductorias. Puntualmente en esto que les venía diciendo del diseño metodológico, lo que vamos a ver en este encuentro es lo que es la delimitación del espacio. Aquí nos vamos a detener en lo que les decía en principio, en cómo es la construcción del problema, la cuestión del tema, el recorte empírico y la formulación de objetivos. En eso mayormente vamos a trabajar hoy, y en el encuentro que viene, en la selección de estrategias para la recolección y construcción de la información y su análisis, y bueno, en un cronograma que en realidad tiene que ver con cómo vamos ordenando todos estos distintos pasos. Yo había pensado en poder avanzar un poco presentando algunos contenidos y que después hagamos un corte para trabajar en algunas preguntas para que eso pueda como servirles de guía o ayuda en función de las preguntas que surgieron del cuestionario que se hizo. Así que bueno, avanzo a partir de ahora y después más o menos calculo yo dentro de una media hora, un poco más, cortamos y avanzamos con el tema de las preguntas y después volvemos a retomar. Bueno, delimitación del espacio empírico, que es sobre lo que vamos a trabajar fundamentalmente en este encuentro. Tema de investigación. El tema de investigación sobre el cual se inscribe la problemática que voy a investigar se trata de un recorte amplio y general. No hay que confundir tema con problema. El tema es como lo primero que yo tengo que pensar, tengo que elaborar, y algunas preguntas que me pueden ayudar en ese sentido, y que me gustaría que si pudieran tomar nota para que después las puedan ir contestando. Una de ellas es sobre qué quiero investigar. Como les decía recién, tiene que ser algo amplio y general. Por ejemplo, salud, educación, políticas públicas, ecología, no sé, por tirar ejemplos muy generales.
por supuesto que al tema siempre le vamos a agregar, si voy a investigar sobre salud, bueno, sobre qué población, ¿no? Uno puede ser un poco más específico, pero en general cuando pienso el tema, pienso en cuestiones amplias y generales en las cuales yo puedo enmarcar lo que quiero hacer. Todo tema siempre tiene que tener cierta originalidad. Más que el tema, en realidad el problema, pero cuando yo estoy pensando el tema, lo tengo que poder luego bajar a esto a que posea cierta originalidad. ¿Qué significa que posea originalidad? No necesariamente tiene que ser algo sobre lo cual no se haya investigado nunca o nadie haya investigado, pero sí que pueda presentar un aporte nuevo o novedoso respecto de alguna situación o de algún problema en particular. Si ya un tema de investigación se encuentra saturado, muy difícilmente vaya a poder, en mi investigación, poder plantear alguna cuestión novedosa, poder realizar algún aporte nuevo, algo que no se haya dicho, y que sirva tanto para ampliar el conocimiento acerca del mismo, o como para, por ejemplo, proponer algún modelo, alguna política, algún plan, un programa, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido es importante esta cuestión de la originalidad. Otra pregunta que también sirve para guiar cuando formulo el tema es qué me interesa conocer e investigar sobre ese tema, y acá vamos yendo de lo más general a lo más particular, como les decía antes, por ejemplo, en tema de salud. Bueno, salud, ¿en qué población? ¿Qué quiero estudiar respecto de la salud? ¿Quiero estudiar alguna enfermedad específica? ¿Quiero estudiar, por ejemplo, cuestiones que tengan que ver con hábitos saludables, con el proceso de salud de enfermedad? Empiezo como a desarmar esa idea y a poder agregar más información para ir delimitando cada vez más y pasar de lo que es la formulación del tema a la construcción del problema de investigación. Y después, otra cuestión importante para tener en cuenta es qué interrogantes puedo formular sobre dicho tema, que sirvan para orientar aquello acerca de lo cual quiero conocer. Por ejemplo, si quiero estudiar alguna enfermedad, por ejemplo, ahora lo más común y conocido, el tema del COVID. Bueno, una pregunta que podría hacerme a eso son los factores ¿cuáles son los factores que inciden, por ejemplo, en la propagación del COVID, en el contagio? Si esos factores son de orden únicamente, no sé si está bien dicho, biológicos, por la cuestión de la transmisión del virus, pero también puede haber factores, por ejemplo, sociales y culturales. Entonces, a partir de ahí me puedo preguntar, ¿es lo mismo una familia que vive en condiciones de hacinamiento? O sea, la prevención es la misma, va a funcionar de igual manera en una familia con esas características que no, en otra que no. El factor económico, por ejemplo, en el sentido de que a veces adquirir los productos que mejoran las condiciones de no contagio para una familia con bajo ingreso puede ser un problema significativo, y eso deviene luego en un aspecto más fácil, o sea, resulta de mayor riesgo o no. Bueno, son preguntas, ¿no?, que puedo ir formulándome y que me van a ir conduciendo o me van a permitir ir delineando lo que es el problema de investigación, y que me van a permitir además poder ir problematizando. En la medida que me voy pudiendo problematizar, voy pudiendo como pensar cuáles van a ser los pasos necesarios o el cómo para poder abordar esa investigación. No sé si
si alcanzaron a tomar nota de las preguntas, pero me gustaría si pudieran tomar nota de las 3 preguntas y después nos tomamos un ratito para que puedan contestarla y bueno, la idea es que eso les permita, algunos ya tenían bastante formulada su problema de investigación, pero había otros que no, que estaban recién en la instancia más bien del tema que del problema. Entonces a lo mejor si luego nos damos un ratito para que puedan contestar, aunque sea breve, estas preguntas les puede ayudar para avanzar en ese sentido. No sé si estoy yendo muy rápido, porque además no puedo ver, solamente puedo ver el PowerPoint y nada más en la computadora. Pero bueno, cualquier cosa, no sé, Ani, puedes habilitar el micrófono o algo y pararme. Sí, puede ser, Gaby, que vayan haciendo preguntas en el chat y yo si hay preguntas en el chat te aviso. Dale, sí. Eso puede ser así, no, o esperamos que se acumulen algunas preguntitas y hacemos un corte, no sé, eso como vos quieras. Sí, podemos, ahora, bueno, podría avanzar con el tema del problema de investigación y ahí hacemos el corte para ver esto de las preguntas, estas preguntas que están en esta filmina, y además hay preguntas extras también, aprovechamos. Bueno, está bien. Bueno, avanzo entonces, ya pudieron copiarlas, imagino que sí. O damos 2 minutitos. Bueno, continúo. Cualquier cosa, si alguien no llegó a copiar las preguntas o algo, después vuelvo para atrás. Problema de investigación. Bueno, así como les decía que el tema de investigación tenía que ser un recorte amplio y general, en el problema de investigación, por el contrario, va a consistir en una delimitación clara y precisa de aquello que se va a investigar o que quiero investigar. Siempre es importante que el problema, no solamente el problema sea claro, sino que las categorías o las variables, en el caso que vaya a trabajar con variables, también sean claras, estén bien definidas, que sea clara cuál va a ser mi unidad de análisis y los alcances o las relaciones que yo espero encontrar. En este sentido, yo puedo partir, o mi problemática puede consistir en investigar o en abordar un caso, varios casos. Eso puede significar que voy a hacer un estudio comparativo o no, puede ser un estudio relacional de casos, no necesariamente comparando unos con otros. Puedo plantearme relacionar distintos niveles, distintas dimensiones o aspectos, como les decía antes, con el ejemplo del COVID, si tengo en cuenta solamente las cuestiones de transmisión del virus, o si también voy a tener en cuenta la dimensión sociocultural, la dimensión económica o los niveles socioculturales, socioeconómicos, y poner esos en relación para pensar determinada cuestión. Como que un problema, sobre todo en ciencias sociales, generalmente cuando uno plantea un problema, uno suele hacerlo en relación de procesos y de dimensiones y de escalas que entran en relación a la hora de tanto de formular el problema como de llevar adelante la investigación.
Otra cuestión, bueno, esto que les decía, ¿no? De que pueden ser casos o pueden ser problemas. Y algo que vi en las preguntas, en el formulario que se hizo, que había algunos, imagino yo que es porque no han avanzado en la construcción del problema, pero que lo habían formulado en términos de pregunta, o sea, era una pregunta directamente. Si bien, como les decía antes, uno parte de hacerse preguntas, pero cuando yo luego tengo que plasmar mi problema de investigación, la forma de hacerlo no es a través de una pregunta. Eso por ahí para tenerlo en cuenta, ¿no? La pregunta guía, pero la pregunta no es el problema. En general, el problema lo que suele reflejar es qué es lo que voy a hacer o cómo lo voy a hacer. Por ejemplo, si voy a analizar determinada cuestión, si voy a comparar, si voy a identificar, si voy a hacer un relevamiento de X para, por ejemplo, proponer un modelo, pero nunca una pregunta como forma constructiva o más bien narrativa del problema. No sé si se entiende. Igual, bueno, imagino que los que estaban formulados de esa manera es porque en realidad era el paso previo a poder formular el problema, pero bueno, me parecía importante por cualquier cosa remarcar esa cuestión. Bueno, el referente empírico. El referente empírico es el recorte que se realiza del universo geográfico, poblacional, temporal o de otro tipo, desde el que se construirá la base documental. Es importante en este caso tener en cuenta cuál es la factibilidad. Por ejemplo, si yo me propongo hacer una investigación sobre alguna cuestión sobre la que no hay datos disponibles, o son de muy difícil acceso, o la institución o las instituciones las cuales me propongo dirigir no hacen que esos datos, o sea, no facilitan el ingreso o por ahí como que son medios reticentes en dar cierta información, bueno, en ese caso voy a tener que replantearme la problemática. Algunos había leído que ya hicieron como su trabajo de campo con algunos pacientes, no recuerdo de qué específicamente, pero bueno, eso tener en cuenta, ¿no? Si yo me propongo, por ejemplo, sobre todo en este contexto, donde uno no puede uno no puede ir a los hospitales a hacer observaciones y demás, salvo que ya esté realizando alguna práctica, en ese caso, ¿no? Entonces, bueno, si es imposible, por las razones que sea, ahí hay que reformular o revisar por lo menos cuál va a ser la problemática o los casos o el referente empírico de mi investigación. A mí me pasó, por ejemplo, en el transcurso de cuando hice mi tesis de doctorado, yo estaba investigando acerca de la militancia en los años 70. Como yo había hecho una investigación así para el grado acá en Rosario y había tenido como fácil acceso, digamos, a poder entrevistar personas que militaron en esa década y demás, supuse cuando planteé mi problema de investigación en la ciudad de Bahía Blanca que iba a suceder lo mismo. Resulta que cuando empecé con el proceso de investigación, sucedieron dos cosas. Uno, que muchos de los militantes o bien habían fallecido o bien se habían exiliado, sea internamente, es decir, dentro del país, o externamente fuera del país. Entonces, eso me dificultaba bastante el hecho de poder hacer entrevistas, porque al plantear un tema de investigación no centrado en el presente, yo no podía hacer trabajo etnográfico a través de observaciones participantes, sino que básicamente tenía que hacer entrevistas y así lo habían planteado. Y después otra cuestión era que
había mucha, bueno, como la problemática es muy sensible, había como mucho recelo entre los mismos militantes. Era como muy común que cuando entrevistaba a alguien y le pedía datos acerca de otra persona para poder contactarla, me decía, no, ese no, porque ese terminó trabajando para la AAA. Siempre había como acusaciones así muy, muy feas y que, bueno, finalmente me bajaban la persiana, así que sobre la marcha tuve que reformular algunas cuestiones porque ya tenía muy avanzado el trabajo, con lo que tenía que ver más que nada con antecedentes y otras cuestiones, así que bueno, me vi obligada a reformular un poco mi trabajo de campo. Otras cuestiones, por ejemplo, cuando alguien se propone abordar cuestiones, no sé, en la ciudad de Rosario, que es bastante común, las cuestiones con el consumo de sustancias, consumos problemáticos y demás, depende de dónde uno, no es lo mismo si yo me propongo abordar esa problemática, por ejemplo, en un centro de rehabilitación y tengo acceso, tengo cómo llegar a esa población, si yo quiero abordar esa problemática en algún barrio particular de la ciudad de Rosario, como, no sé, por ejemplo, Tablada, Ludueña, la zona oeste, bueno, es más difícil por cuestiones de seguridad y demás. Y a veces también en algunas problemáticas hay que tener en cuenta cuestiones éticas, en algunos casos también morales. Hay una etnografía de un investigador, Philippe Bourgois, que hizo una investigación sobre consumidores de crack en Harlem, en Estados Unidos. Él lo que hizo, para poder hacer esa investigación, se fue a vivir al Harlem, en la década del 80, 90, creo que hizo la investigación. Se fue a vivir a ese barrio de Estados Unidos para poder hacer etnografía, un estar allí todo el tiempo pudiendo registrar lo que sucedía. Termina generando amistad con muchos de estas, eran puertorriqueños, de estas personas, y participando de sus conversaciones, compartiendo un montón de espacios y de instancias, y en una oportunidad él cuenta que escucha cómo estas personas comentaban acerca de su participación en una violación colectiva. Él a eso le produjo un montón de contradicciones y un montón incluso desilusiones, porque con algunos había entablado una amistad muy estrecha, y a la hora de tener que escribir y presentar los resultados de la investigación fue también como una cuestión muy problemática. Y él lo plantea en el libro donde presenta su investigación, plantea todas estas contradicciones que tuvo, incluso acerca de cuáles podían ser las consecuencias de que él diera cuenta de esto. Y cita ahí una frase que había dicho una investigadora en otra investigación, de que todo lo que digas acerca de los pobres era usado en su contra, por estas cuestiones, ¿no?, de cómo a veces lo que uno dice puede facilitar o para romantizar algunas cosas, o para demonizar, o para generar suposiciones generales que no van por ahí. Pero bueno, son como ejemplos que me parecía interesante traer, porque es importante pensar, digamos, no solamente cuando yo me pregunto qué quiero investigar, sino también un montón de otras cuestiones que digamos, se van a poner en juego en un momento o en otro del proceso de investigación. Siempre es mucho más fácil cuando yo voy a abordar o cuando quiero plantear un problema de investigación, si ya tengo algún conocimiento empírico o alguna posibilidad previa de entrada. Como les decía antes, bueno, algunos ejemplos que leí que ya habían hecho su trabajo de campo. Hoy por hoy es más difícil, siendo esta cuestión de que está reducido
la movilidad y demás, poder plantear investigaciones que requieran sí o sí una presencia permanente, que requieran un contacto estrecho con los sujetos, y ni hablar en ciertas instituciones como los hospitales. Entonces, bueno, son como cuestiones importantes para considerar. El tema de la hipótesis, alguien preguntaba si había que formular hipótesis o no. Siempre que hablamos de hipótesis, estamos hablando de una conjetura acerca de cómo es la realidad, y una conjetura que yo voy a tratar de someter a prueba, de ver si es verdad o no. Lo que sucede muchas veces es que se confunde esta cuestión de conjetura con un presupuesto o punto de partida. No es lo mismo un presupuesto mío que puedo tener respecto del tema, y que de hecho lo tenemos, y es importante siempre formular cuáles son nuestros presupuestos, a lo que es una conjetura acerca de cómo es la realidad. Ahí les puse un ejemplo que me parecía que podía como aclarar. Dice: las dificultades en la aplicación de las disposiciones sobre cooperativismo escolar podrían estar relacionadas con las prácticas escolares existentes, que no logran capitalizar los instrumentos pedagógicos que ofrece la organización cooperativa. En este caso se trata de una investigación que se llevó adelante sobre cooperativas escolares en la provincia de Santa Fe. A la hora de formular el proyecto se planteó esta, entre otras hipótesis, a modo de, luego, los que les decía antes, ¿no? Poner la prueba, ver qué sucedía con esto en el campo. Y bueno, por ahí no siempre, sobre todo en ciencias sociales, uno parte de una hipótesis, sí, de construcciones hipotéticas, de cuestiones, esto, ¿no? De que podrían ser, que uno plantea poner ahí en tensión, o poder observar, o poder problematizar en el campo y ver qué es lo que sucede. A veces, sobre todo en las ciencias naturales, suele ser como una cosa más, una formulación más dura, por decirlo de alguna manera. Con el tema de las variables sucede lo mismo, dependiendo de si el estudio va a ser cualitativo o cuantitativo, va a ser el tipo de variables que vamos a formular. En ciencias sociales, por ejemplo, una variable puede ser una categoría conceptual, como por ejemplo sexo, ingresos, clase social, escolaridad. No necesariamente tiene que ser una variable cuantificable, algo que yo luego voy a poder medir a través de determinado procedimiento, sino que yo puedo considerar como variable algún eje de análisis que después voy a trabajar y a poner en relación. Generalmente el método que más se suele utilizar es la estadística, eso sobre todo si hacemos investigaciones de orden más cuantitativo, y de todas maneras hay que tener siempre en cuenta que no es lo mismo si se trata de una escala de medidas o si se trata de una escala de análisis, en donde lo que vamos a poner en relación no son cuestiones más de mensura, sino variables que tienen distintos valores, como les decía, en esta cuestión de una categoría conceptual como una variable. Bueno, en ese caso, una categoría como sexo. Una categoría como sexo siempre va a tener distintos valores, o va a adquirir distintos valores de acuerdo a qué entendemos por sexo, si en eso que entendemos por sexo, por ejemplo, lo homologamos a cuestiones biológicas o cuestiones culturales, si únicamente lo reducimos a lo que es femenino y masculino, o tenemos en cuenta cuestiones de diversidad. Bueno, digamos, son todas
aspectos en los que debo pensar a la hora de formular una variable o una categoría y pensarla en términos de variables. Bueno, y lo que les decía antes, algunas consideraciones de tener en cuenta cuáles son las relaciones, sobre todo cuando esas variables no son variables medibles, sino que son más bien variables o escalas de análisis que voy a poner en relación. Entonces, ahí entra en juego lo que les decía al principio, ¿no? De esto de poder investigar dimensiones o poner en relación dimensiones, niveles, aspectos, procesos. En esta investigación sobre cooperativismo, que está el ejemplo ahí de la hipótesis, se trabajó con variables de alguna manera cuantificables, pero en realidad lo que se hizo fue, primeramente se formularon ejes de análisis que tenían que ver con ver cuáles eran las representaciones que había sobre el cooperativismo escolar en las escuelas, y esas representaciones por parte de los estudiantes, por parte de los docentes, los directivos, por parte de funcionarios públicos y por parte de referentes del movimiento cooperativo. Se hicieron encuestas porque, bueno, la población, como estaba pensado para todo Santa Fe, se hizo un recorte porque imposible abordar todas en este caso eran escuelas secundarias, todas las escuelas secundarias con cooperativas escolares. Se hizo un recorte, una muestra de 10 escuelas a las que se hicieron encuestas. En cada escuela, a su vez, también se hizo un recorte porque había escuelas en donde todo el alumnado estaba asociado a la cooperativa. Entonces había escuelas que tenían 300 socios a la cooperativa y entonces en ese sentido se hizo un recorte en cada escuela de alrededor de 50, 60 encuestas por escuela. Todo eso después, esas encuestas se transformaron, o sea, las respuestas, porque las preguntas a la encuesta eran bastante abiertas, entonces esas preguntas abiertas, que eran ejes de análisis, se transformaron en variables cuantificables, y todo eso luego se volcó para poder procesarlo de manera estadística. Y esto tiene que ver con el segundo punto de que pueden formularse en distintos momentos del proceso de investigación. Puede ser como punto de partida, es decir, cuando planteo mi problema de investigación, planteo cuáles van a ser mis variables, sean estas o no conceptos o categorías. Pueden servir como guías de observación o pueden darse en el transcurso de la investigación. Una vez que la investigación está en marcha, de lo realizado hasta el momento se pueden desprender variables que me van a permitir o reformular lo que venía haciendo, o reforzar, o poner en tensión, o en diálogo lo hecho con nuevas instancias de campo, reflexiones teóricas o reflexiones propias del investigador. Y antes de avanzar en las preguntas que les había dicho antes sobre las que me gustaría trabajar, un ejemplo que puse acá, que a lo mejor sea más gráfico para entender lo que estuve presentando hasta el momento. En este proyecto propongo profundizar en el análisis de los diversos factores que influencian los procesos de adquisición del lenguaje en niños hipoacúsicos en 2 hospitales de la ciudad de Rosario. Con el fin de introducir con mayor sistematicidad el análisis comparativo, me centraré en un hospital público y uno privado a fines de establecer las diferencias y similitudes que puedan presentarse entre tales instituciones. Considero central para este análisis destacar las asimetrías existentes en cuanto a las posibilidades de accesibilidad a un tratamiento adecuado respecto de la población que asiste a una y otra institución y cómo la misma incide en el aprendizaje del niño. Todo es un problema, pero lo marqué con distintos colores para que pudiéramos ir viendo como los distintos componentes que mencioné
recientemente, cómo están presentados en el problema de investigación. No sé si se ve, si muevo la flechita. Sí, calculo que se ve. Sí, vemos cómo apuntás con la flechita. Bien. Bueno, lo que está en rojo, análisis de los diversos factores que influencian los procesos de adquisición del lenguaje. Eso es lo que quiero investigar, lo que les decía antes, ¿no? La primera pregunta que me formulo siempre, sea para presentar el tema o para construir el problema, es qué quiero investigar. Y lo que les decía también antes, de que nunca comienzo formulándome una pregunta, sino diciendo explícitamente qué es lo que voy a hacer. En este caso, me propongo analizar, o sea que voy a partir de un análisis, luego tendré que plantear cuáles van a ser mis estrategias metodológicas para ese análisis, de los diversos factores. Después, ¿no?, tendré en cuenta si esos factores son sociales, económicos, fisiológicos. Bueno, eso tendrá que ver con el desarrollo de la investigación, que influencian los procesos de adquisición del lenguaje. ¿Qué es lo que quiero investigar? Recorte empírico en niños hipoacúsicos, o sea, estoy diciendo niños con determinada problemática en 2 hospitales de la ciudad de Rosario. Estoy diciendo cuál es la población a la cual me voy a dirigir y dónde lo voy a hacer. En este caso, en qué institución y en qué localidad. Con el fin de introducir con mayor sistematicidad el análisis comparativo, acá estoy diciendo cómo lo voy a hacer un análisis comparativo entre 2 instituciones, me centraré en un hospital público y uno privado a fines de establecer las diferencias y similitudes que pueden presentarse entre tales instituciones. Acá estoy diciendo qué es lo que voy a comparar, no solo porque yo puedo comparar montones de cosas en un análisis comparativo, pero acá estoy siendo como más específica acerca de qué es lo que quiero comparar como parte de mi investigación. Y en esto de poder establecer las diferencias y similitudes, tiene que ver con este recorte metodológico que estoy diciendo que voy a tener en cuenta. Y lo que está en verde, destacar las asimetrías existentes en cuanto a las posibilidades de accesibilidad a un tratamiento adecuado respecto de la población que asiste a una y otra institución y cómo la misma incide en el aprendizaje del niño. Es una construcción hipotética porque estoy partiendo de la conjetura de que podría haber un acceso a un tratamiento que sea distinto en una institución privada que en una pública. Digo construcción hipotética porque en realidad no sé, y por eso también me planteo esto de ver cuáles son las diferencias y similitudes. No sé si a lo mejor resulta que de mi investigación esa construcción hipotética termina siendo que como resultado que en los 2 hospitales hay las mismas posibilidades de accesibilidad, o a lo mejor no, resulta que en uno, por una cuestión de posibilidades económicas, hay mayores posibilidades que en otro, por eso está planteado como una construcción hipotética, y en este caso no está separado del problema, sino que está dentro del problema mismo de investigación. Bueno, esto es algo que no es parte de ninguna investigación en curso, sino que es un ejemplo que puse, que formulé a modo gráfico, ¿no? Para ver cómo se considera dentro de un problema de investigación distintos aspectos que antes vimos de manera separada y que ahora están puestos en un mismo cuerpo. Bueno, ahora sí podríamos ver algunas preguntas y sobre todo retomar esto, ¿no? Si pudiera, si les sirvió, si no, como breve, no sé cuánto tiempo disponemos, pero poder abordar un poquito estas preguntas. Bueno, Gaby, disponemos de media hora más.
Igual me queda pendiente, perdón, Sí, me queda pendiente ver tema objetivos, pero de sí, todas maneras lo podemos dejar para el siguiente encuentro, y antecedentes, que eran bien, bueno, son tres filminas más. bueno. Te hago una aclaración, Gaby, en Sí. el, digamos, instructivo que las chicas tienen para armar el informe de tesina, se les piden, digamos, estos ítems a cumplimentarlo de esa forma. Se les pide el problema de investigación, que sea presentado en forma de pregunta, y la hipótesis, como en dos escritos diferentes. Por Bien. eso a lo mejor como vos se lo presentás el ejemplo les suena raro. Ajá. Pero bueno, la idea era un poco para corrernos un poquito de lo más establecido, que es la investigación más cuantitativa, que está muy instalado en las tesinas. La idea era justamente mostrar una mirada más flexible del proceso de investigación. Si bien lo venimos trabajando en las metodologías, en la tesina el esquema que le piden es bastante más estructurado. Ujú. Incluso se le pide que las variables estén planteadas de antemano. Hay pocas tesinas que las trabajan a posteriori, que se animan a hacer ese juego. Pero Bien. bueno, obviamente que es la idea de los talleres es que ellas puedan animarse a hacer algo diferente y, y conocer que existen distintos modos de abordar la investigación, que no es el único modo de investigar el que está por ahí más instalado, que es una cuestión de usos y costumbres, ¿no? En fono. Sí, sí, también, bueno, mi aporte o mi propuesta es desde las ciencias sociales y bueno, es como es otra mirada u otra concepción incluso de qué se entiende por ciencia y por eso también metodológicamente eh, es mucho más flexible, pero porque se entiende que toda aproximación a cualquier realidad no solamente es compleja, sino que no es lineal, justamente, que existe, que se da como parte de diversos procesos, eventos y demás que requieren de esa flexibilidad para poder ser abordados. Incluso se termina, en algunos casos, el tema es muy social, Ujú. pero se lo termina abordando y ajustando a una lógica más cuantitativa, como si estudiáramos algo más fisiológico. Entonces, bueno, también esa coherencia de entender que el tema que yo quiero investigar no cuadra con tal o cual metodología, sino con otro enfoque, también es un trabajo que uno hace cuando está inmerso en el proceso de investigación. Por eso en nuestra disciplina, que tiene temas más biológicos y temas más sociales, tiene de todo tipo de objetos de estudio, está bueno poder hacer este ejercicio, porque a veces terminamos encuadrando algo que no termina reflejando lo que queríamos conocer, porque estamos perdiendo esa lógica que vos decís. Así que bueno, un poco instalar la idea, el debate, la reflexión en relación a eso. Sí. Hubo algunas preguntas o si quieren damos lugar ahora a que se puedan hacer algunas preguntas. Mira, en el chat no sé si alguien Ujú. quiere abrir el micrófono y decir algo. O, O en función de estos tres interrogantes, a lo mejor si genera alguna pregunta, alguna reflexión o algo. Si no, sigo con lo que queda. bueno, si querés seguir avanzando y los últimos 10 minutos podemos volver a abrir a ver si hay alguna duda o alguna consulta.
Ujú, sí. O bueno, o trabajar estos ejemplos. Ajá. Algo que me olvidé mencionar, que me parecía importante, con el tema de la... Quería hacerte, sí. sí, ya que, bueno, las alumnas no están haciendo ninguna consulta, no les quería robar tiempo. Un poco la inquietud, me había surgido la inquietud recién con respecto a esto del problema, y me parece súper valioso que se ofrezca desde la escuela una postura más desde los paradigmas que tienen que ver más con lo cualitativo, que tal vez no estamos tan habituados a ver. Pero bueno, yo en algún momento me ponía como en el lugar de las alumnas, y pensar los problemas en forma de preguntas como la forma en la que más habitualmente estamos acostumbrados a hacerlo, pero bueno, siempre es bueno en estos procesos, por lo menos desde mi pequeño lugar, ver que venimos desde un lugar, que la forma en la que pensamos la investigación no es aleatoria, sino que responde bueno, a lo que uno en la cursada sabe, porque lo estudiamos, que son los paradigmas, y que a pesar de que esa lucha entre cuantitativo y cualitativo ya en algún punto está siendo superado, se busca que sea superada, saber que si nos pensamos la investigación desde un lugar responde a ciertos supuestos, y si la pensamos desde otro responde a otros, y que toma una u otra forma, o una versión inclusive a veces superadora se puede combinar y puede responder o tomar algunos puntos desde perspectivas más cuantitativas y otros de perspectivas más cualitativas. Pero bueno, vos hablaste de etnografías, y desde una perspectiva que por lo poco que se tiene que ver más con lo cualitativo, me parece que traer estos fondos es muy enriquecedor. Sí, por eso yo comencé como explicitando cuál era mi concepción de metodología, hablando de esta interacción entre lo epistemológico, lo teórico y lo empírico, porque justamente la cuestión, creo yo, de cuando uno comienza con una investigación es tratar como de no quedar sujeto a ciertos patrones más rígidos o preestablecidos, sino, bueno, pensar o tomar decisiones en función de cuál es mi problemática de investigación. Con el tema de las variables, por ejemplo, si yo, mi recorte empírico poblacional se reduce a pocas personas, por ejemplo, no sé, una institución para retomar el ejemplo este de los niños hipoacúsicos. Resulta que mi muestra termina siendo de 20 chicos. Muy difícilmente pueda plantearme una cuestión como a gran escala o no sé, de encuesta, por ejemplo. Yo no plantearía encuestas en una población tan corta, sino que aprovecharía, justamente siendo que es un recorte chiquito, para poder hacer entrevistas en profundidad. Pero son decisiones que yo puedo hacer respecto de cuál es mi problema de investigación, y no respecto de un marco más bien rígido que dice, bueno, esto se hace así o se hace así. Totalmente. La flexibilidad también es algo que uno tiene que poder permitirse en el proceso de investigación, y que eso también se va dando con la práctica. Y bueno, y conociendo también otros ejemplos y demás. Sí, totalmente. Investigar se aprende investigando. Comparto mucho esa idea que trajiste, totalmente. Continúo entonces con lo que queda pendiente. Sí, bueno, y esto de que yo lo mostré acá todo junto, ¿no? Pero bien podría esto que está todo junto acá con este ejemplo, pensarlo como algo separado. El hecho de tenerlo todo junto también me permite poder pensar cuáles son las relaciones, pensar las tensiones, los conflictos, poder ver los distintos aspectos. No sé, creo yo que facilita el hecho de verlo todo junto para pensar, por lo menos en la cabeza de uno, la problemática
en lugar de tenerlo por separado, que después justamente aparecen como estos miedos de, bueno, cómo pienso las variables, la hipótesis, si tengo que poner una hipótesis o no, digamos, esta flexibilidad me permite también entender la cosa de otra manera. Bueno, objetivos. Los objetivos generales que retoman el problema de investigación y pueden incorporar alguna precisión al recorte, y los específicos que desagregan, especifican los objetivos generales. No hay un límite establecido. Alguien preguntaba cuántos objetivos específicos tenía que tener, si con uno alcanzaba. No hay un límite. Generalmente se suelen considerar 4 o 5, pero bueno, eso va a depender también de cuál sea el objetivo general planteado y bueno, y sobre todo cuál sea el problema de investigación. Depende de eso, de cada problema y de cada objetivo general. Algunas dificultades que suelen presentarse cuando se redactan los objetivos son la formulación de un objetivo muy amplio que resulte realizable en el plazo propuesto o incluso en la vida de un investigador. Planteos de objetivos específicos que no están incluidos en el general o que pertenecen a otra investigación. Por ejemplo, un general describir qué es y cómo surgen los conflictos en el contexto de una organización hospitalaria desde el punto de vista de los sujetos que participan de la misma, y como específico plantear, elaborar un modelo de toma de decisión específico para situaciones conflictivas. Si yo en el general planteé que voy a describir qué es y cómo surgen los conflictos, por un lado, y por otro, que voy a tener en cuenta el punto de vista de los sujetos, y nunca planteé que ese objetivo general responde o va a responder a poder plantear un modelo para tomar decisiones, en ese sentido, no puedo plantearlo como objetivo específico. Se supone que el objetivo específico, como les decía antes, lo que hace es desagregar el general. Además, yo para poder realizar un modelo, primero tengo que saber cómo es la institución, cómo está estructurada, cuáles son, si existen conflictos preexistentes o no, cómo son los vínculos, digamos, un montón de cuestiones previas que tienen que desprenderse del objetivo general. Bueno, además de la cuestión de la perspectiva del actor. Está bien que acá no está presentado un solo objetivo específico, pero a modo de ejemplo, ¿no? Para tener en cuenta que no puedo presentar objetivos específicos que no se desprendan del objetivo general. Otra dificultad que puede aparecer es la confusión entre lo que es la producción de conocimiento sobre la realidad a conocer y la elaboración de políticas y o planes de acción para operar sobre ella. O, por ejemplo, contribuir al mejoramiento de los vínculos entre trabajadores de las distintas áreas del Hospital X. Como intencionalidad es buena, pero yo para lograr este objetivo de contribuir al mejoramiento, primero lo que tengo que hacer es conocer cómo son esos vínculos, qué dificultades encierran, quiénes son las personas involucradas, etc. Esos objetivos de investigación, de conocer cómo son los vínculos y demás, es lo que me va a permitir a mí recabar la información que luego sí me puede llegar a permitir diseñar políticas públicas, programas, etcétera. Pero, bueno, eso no hay que confundir, salvo que mi objetivo general tenga que ver con, por ejemplo, elaborar, como les decía en psicología social, que se elaboran test para medir y demás. Pero eso, no confundir en lo que es una investigación los objetivos vinculados a la realidad a conocer, a la formulación de políticas o planes. Otra dificultad es
confundir los objetivos específicos con pasos que tengo que hacer. Por ejemplo, un objetivo general puede ser analizar la construcción de ciudadanía y las representaciones sobre el Estado Nacional presentes en la legislación inmigratoria de fines del siglo XIX, y como objetivo específico proponer identificar la legislación vinculada a la temática de la inmigración. Salvo que yo haya planteado como objetivo general dar con esa documentación, con esa legislación, suponiendo que no sea de fácil acceso, en ese caso sí, pero si yo lo que me estoy planteando es analizar, en este caso tiene que ver con cuestiones de imaginarios y de representaciones, el hecho de identificar la legislación es un paso que tengo que hacer, digamos, forma parte de las actividades o de mi cronograma de tareas, pero no es un objetivo específico. Bueno, y algo importante para tener en cuenta respecto a la formulación de los objetivos, es que siempre debe haber coherencia entre lo que es el título de mi trabajo, el problema y el objetivo general. Bueno, además de la coherencia, ¿no?, entre los que son los objetivos generales y objetivos específicos, pero siempre tener en cuenta, ¿no?, que haya coherencia, que no tengan diferencias sustanciales a la hora de ser presentados. Bueno, y por último, me queda poquito tiempo, pero cualquier cosa retomamos en el encuentro que sigue, la cuestión del marco teórico y de los antecedentes. Les decía al principio de que para poder llegar a esta parte primero tenemos que ver todo lo otro, porque yo para poder avanzar en lo que es antecedentes y marco teórico, primero tengo que saber cuál va a ser mi propuesta de investigación, qué es lo que quiero investigar. Generalmente suele presentar como algunas dificultades, porque una de las principales cuestiones que se presentan es cómo hago para acotar los antecedentes o el estado del arte, porque cuando hay temáticas donde me pongo a buscar bibliografía, puedo llegar a encontrar un montón de bibliografía y nunca uno sabe dónde establecer o cómo establecer un recorte. Y lo mismo sucede con el marco teórico. A veces una de las preguntas que suelen aparecer es si lo tengo que establecer previamente, si es algo que se va construyendo, digamos, qué relación tiene con la parte práctica, cómo lo pongo en vinculación con lo que va saliendo de mi trabajo de campo y demás. Y otra cuestión también es que no necesariamente tiene que ser disciplinar. Por ejemplo, cuando inicio el proceso de rastreo de bibliografía, no tengo por qué acotarlo a investigaciones que se hayan hecho en el marco de esa disciplina o de ese campo disciplinar, sino que es bueno y de hecho se aconseja poder recurrir a distintas disciplinas. En general es lo que suele hacerse, y más en ciencias sociales, ¿no?, en donde uno toma distintas herramientas, qué sé yo, en mi caso, de la antropología, de la sociología, de las ciencias políticas, de la filosofía. Uno puede recurrir, depende de su tema, a numerosos aportes, y eso siempre va a enriquecer un montón la mirada que uno pueda tener. Bueno, como les decía antes, que siempre todo va a depender, en el caso, por ejemplo, del marco teórico, de las decisiones metodológicas que nosotros vayamos tomando, y de preguntarnos, bueno, ¿cuál va a ser la postura teórica y conceptual desde la cual yo voy a desarrollar mi trabajo de investigación? Hay varios caminos que se pueden seguir. Puedo
puedo proponer partir de una teoría explícita, de un enfoque, de un marco teórico, antes de iniciar mi proyecto de investigación, aunque se trate de un caso de investigación, no importa, eso es algo que muchos suelen hacer, porque se presupone que la teoría o este marco teórico me va a permitir como echar luz sobre la práctica. Por ejemplo, si yo digo que no es lo mismo comenzar diciendo que voy a plantear mi investigación desde teniendo en cuenta los aportes hechos desde lo que es toda la perspectiva o el enfoque de la salud colectiva, a si yo planteo enfocar mi investigación desde el modelo biomédico, por ejemplo. Eso ya me está diciendo un montón acerca de cómo va a ser mi investigación, cómo la voy a orientar, cómo va a ser mi recorte empírico y cuál va a ser sobre todo mi referente conceptual. También puedo plantear partir al revés, de la práctica, es decir, del desarrollo de un problema o un caso de investigación, y que a partir de esa empiria pueda realizar reflexiones teóricas o construcciones teóricas. Y por último, no como tercera opción, sino que, bueno, es como otra propuesta, ¿no? De que no necesariamente tengo que comenzar por una u otra, sino lo que a mí me parece más interesante, justamente por esto que hablábamos antes de la flexibilidad, es poder combinar lo que es la teoría y la práctica. Eso no quiere decir que uno comience o inicie un proyecto a ciegas, porque uno siempre se dice que parte de ciertos lentes teóricos, y bueno, como este ejemplo que les decía antes, si voy a iniciar desde lo que la propuesta de salud colectiva o el modelo biomédico. Uno siempre comienza por un enfoque, adhiere a determinado enfoque, pero eso no significa que en el transcurso del proceso de investigación yo pueda poner en relación ese marco teórico con lo que va surgiendo de mi propia investigación y de mis propias interpretaciones y reflexiones en función de esos dos otros aspectos, que me parece a mí que es lo más enriquecedor a la hora de llevar a de hacer una investigación. Es como el ejemplo también que les daba antes de si tengo en cuenta los factores de contagio o de transmisión de COVID, solamente la cuestión más fisiológica, o si considero los factores sociales, culturales, económicos. El solo hecho de decir que voy a tener en cuenta esas otras dimensiones me está diciendo a mí de que estoy partiendo de determinado enfoque o de determinado, si se quiere, modelo que dice que la realidad es algo múltiple, complejo, y que en el proceso de salud y enfermedad el otro no es tenido en cuenta solamente como un organismo biológico, sino que lo pienso, lo considero como un sujeto complejo atravesado por diversos aspectos. Como que uno queda siempre, digamos, en lo que uno propone, aparece reflejado siempre esta lente teórica desde la cual se va a partir. Bueno, y por último, ¿cómo entonces voy a construir los antecedentes? Algunos le dicen antecedentes, otros le dicen estado del arte, es lo mismo. Siempre para avanzar sobre lo que son los antecedentes, tengo que tener en cuenta mi problemática, pero también puede suceder que en la medida que yo voy avanzando con los antecedentes, necesite o requiera reformular mi problemática a la luz de lo que estos antecedentes
me fueron ahí mostrando. Bueno, rastreo de fuentes, como una cuestión a tener en cuenta. Antes les decía, ¿no? Esta cuestión de, bueno, ¿qué recorte hago? Me tengo que leer a todos los trabajos de investigación que hay sobre esta propuesta, ¿no? Siempre que hago un rastreo bibliográfico, tengo que, como les decía, acotar esas fuentes a mi propuesta, o sea, lo que yo quiero investigar, con la idea de dar cuenta si el conocimiento que existe sobre esa problemática es apropiado o suficiente, y si existe alguna vacancia, algún vacío que sea importante o que pueda ser investigado. Nadie, o digamos, muy difícil, como les decía al principio, que uno vaya a proponer investigar algo que está saturado, sobre lo cual ya se ha dicho todo y no hay más nada que decir. Entonces, este rastreo de fuente un poco tiene que ver con ese objetivo, ¿no? Como para ver esto, ¿no? Si hay una vacancia, cuáles son las discusiones sobre ese tema, qué reflexiones nuevas pueden ser aportadas o no. También puede suceder que en esas reflexiones o en esos aportes uno no coincida y entonces plantee generar nuevas instancias. La bibliografía tiene que ser, esto es como un consejo, ¿no? Que la bibliografía tiene que ser actualizada. Hay algunos casos en que sí es importante, se dice, recurrir a los clásicos. Por ejemplo, si yo me planteo hacer un estudio acerca del método psicoanalista y no lo nombro a Freud, no va a ser considerado muy buena mi propuesta. Pero en general, como tiene que ver con esta cuestión de ver cuál es la vacancia sobre el tema y demás, es importante que la bibliografía sea actualizada y saber también cuándo es importante nombrar algún referente sobre la temática o no. Cuando de manera más puntual, ¿no? ¿Qué cosas voy a tener en cuenta cuando estoy frente a una investigación que realizó otra persona u otras personas? ¿Qué cosas yo debo extraer de ese trabajo para después volcarlo en los antecedentes? Por un lado, el recorte que esa persona o esas personas hicieron de la problemática, es decir, ¿qué investigaron? ¿Cuál fue el recorte y cómo plantearon el recorte de investigación? ¿Desde qué enfoque teórico? Si se trató de un estudio de casos, de procesos más amplios, si se tuvieron en cuenta múltiples aspectos de una misma realidad o no, qué aportes realizó. Esto como les decía antes, algo muy importante, porque de ahí se va a desprender el tema de la vacancia sobre el tema, y cuál fue o desde qué perspectiva teórica, metodológica se llevó adelante esa investigación. Puedo coincidir o no, eso no es necesario que yo coincida o esté de acuerdo con toda la bibliografía citada. Muchas veces uno cita la bibliografía con la intención de ponerla en diálogo con su propia problemática. Otra cuestión importante cuando se trata de los antecedentes es poder afinar cuáles van a ser mis referentes conceptuales. Es decir, por ejemplo, si yo voy a trabajar acerca de, mi tema de investigación va a tener que ver con nutrición y salud, va a ser muy importante que yo en mi búsqueda de antecedentes me limite o haga un recorte que tenga que ver con nutrición, con investigaciones acerca de nutrición y salud en este caso. Y a su vez que yo pueda definir qué entiendo por nutrición y salud, porque son los dos conceptos, las dos variables fundamentales que estoy proponiendo en mi tema de investigación. Porque no es lo mismo si yo voy a abordar la salud desde el punto de vista meramente fisiológico a si lo voy a hacer desde una perspectiva más integral,
o si voy a tener en cuenta la salud en relación a lo que es el proceso de salud de enfermedad. Entonces siempre no solamente es ver cuáles son las vacantes, las vacantes o la vacancia en realidad en el conocimiento, sino poder dar cuenta de cuáles son las categorías o los referentes conceptuales con los que yo propongo trabajar. Bueno, sería difícil como sistematizar todas los problemas de investigación que hay. Tratar de un ejercicio rápido, pero algunos de los problemas o las propuestas de investigación que enviaron en el cuestionario tenían que ver con la cuestión de las representaciones o las expectativas de los profesionales o cómo se definían algunas cuestiones, la comprensión de texto, digamos, cosas que tienen que ver a grandes rasgos con una cuestión más de análisis, si se quiere, del lenguaje o de imaginarios y demás. En ese caso, si yo voy a abordar representaciones, supongamos, ¿no? Es importante que yo, mis antecedentes, los focalice en la cuestión de qué entiendo por representaciones, porque hay una diversidad de perspectivas ahí. ¿Cuáles han sido las investigaciones puntualmente? Si representaciones en torno a el concepto de salud enfermedad, bueno, las representaciones en torno al concepto de salud enfermedad y no las representaciones en torno, como les decía antes, el ejemplo del cooperativismo, ¿no? Como siempre esto, acotar los antecedentes a cuál va a ser mi temática y, bueno, y demás. Y estamos ya en las 3, quisiera dejar que sea 10 minutos, que nos pasemos un poquito por si hay alguna pregunta, sino también lo que podemos hacer es que como que de acá a la próxima vez que nos veamos puedan como pensar algunas cosas, incluso si algo no se entendió o bueno, lo que sea que surja y me lo pueden mandar, entonces yo lo retrabajo para el siguiente encuentro. Dale, Gaby, me parece que está bueno que ellas se tomen el tiempo para poner en diálogo todos estos conceptos que vos traes, que algunas cosas les son novedosas a ellas, porque si bien lo hemos hecho algunos de estos planteos, para que abro el video, en las materias, en los ejemplos que ellas han hecho, en las prácticas que han tenido, incluso el esquema de la tesina, ellas no están me parece, tan habituadas a pensarlo de este modo. A lo mejor ellas pueden llevar estas inquietudes, incluso llevarlas con las tutoras que están trabajando, y en todo caso se me ocurre o que hagan el planteo en el campus, donde podemos abrir un foro, o dejarles a disposición tu mail. No sé cómo vos querés que ellas te envíen sus consultas. Armar un foro me parece buena idea. Pongamos en un plazo, por ejemplo, hasta una semana antes de la presentación, así yo puedo incorporar eso a mi presentación siguiente. Perfecto. Bueno, eso lo podríamos hacer. De forma que puedan aprovechar, si alguno de estos recursos que vos les traes a ellas les interesa y tal vez no se dan cuenta cómo incorporarlos al trabajo, a lo mejor, bueno, en primera instancia tienen que charlarlo con las tutoras y bueno, y hacerte las consultas o los obstáculos, lo que les parezca que haya surgido. Sí, por ahí así en el aire es más difícil cuando uno plantea las cosas. Yo intenté incorporar algunos ejemplos para que sea más gráfico, pero bueno, no es lo mismo ir trabajándolo sobre lo propio, sobre lo que uno está haciendo, que sobre cosas así tan diversas y tan sueltas, digamos. Bueno, dejamos
un espacio para preguntas, no sé si hay alguna duda en cuanto a los conceptos o a los ejes de la charla de Gabriela. Y si, bueno, por ahí necesitan más tiempo para ir procesándolo, nosotros el video lo vamos a subir, así que si necesitan volver a verlo, va a estar ahí en el espacio del campus. Y otro ejercicio interesante puede ser que a partir de un foro ustedes puedan plantear qué les pasa cuando intentan aplicar o poner en diálogo estas cuestiones con su propio trabajo. ¿Qué pasa ahí? A ver ahí. Vamos a cerrar el micrófono. Habilitate el micrófono. Sí. No, es un agradecimiento. Bueno, ahí te están agradeciendo, Gaby. No sé si vos también podés acceder al foro. Me va saltando. Ok. Sí. Bueno, cualquier cosa estoy a disposición de lo que pueda responder, por supuesto. Intenté como retomar lo que habían puesto en el cuestionario, no sé, espero poder haber como respondido, aunque sea de manera muy general, a todas las inquietudes que había. Pero bueno, si algo no se entendió o se quiere preguntar de manera puntual, no hay ningún problema. Bueno, Gabriela, muchas gracias. Ya nos encontraremos de nuevo, creo que en octubre, a fines de octubre, nos encontramos Sí, el con la 20 parte de algo. informe. Ajá. Bueno, muchas gracias. Y bueno, quedamos a la espera de las consultas que hagan las estudiantes. Bien, bueno, gracias por la atención.